Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y nuestro tema para esta tarde se titula Un chequeo espiritual. Y este es un texto de mucha importancia, es un texto vital. Juan, el Evangelio de Juan, nos dice en uno de sus capítulos al final que estas cosas habían sido escritas para que creyésemos en Cristo. Y Primera de Juan es un libro que nos lleva a afirmar nuestra fe. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que haya certeza y seguridad acerca de nuestra fe. Por lo tanto, este libro nos ayuda a un chequeo espiritual. Cuando alguien tiene algún problema, va al médico, se hace un chequeo para poder detectar dónde puede estar el problema. Y de esa misma manera, Primera de Juan nos permite a nosotros testear, analizar y chequear nuestra propia fe. Entonces, el entendimiento que tengamos de Primera de Juan va a tener un impacto en nuestra vida de una manera bastante profunda. Porque de acuerdo a este análisis, de la misma manera como un médico te puede decir no te preocupes, está todo bien, o hay algo grave que debes preocuparte, también este libro nos va a poder a nosotros dar claridad con respecto a si realmente hay vida espiritual o si por otro lado aún permanecemos en tinieblas. Así que, por otro lado, cuando hablamos de buscar algo que es verdadero, no es algo nuevo, no es algo que sea de estos últimos años, sino más bien es algo que ha sido la tónica y ha sido el propósito durante toda la era humana. Nos encontramos, por ejemplo, con especialistas, peritos, que se dedican a un área específica para poder entonces, por medio de ciertas investigaciones, de ciertos análisis, detectar si algo es verdadero o algo es falso. Por ejemplo, si pensamos en los expertos que son en pinturas, hace un par de meses atrás leía la noticia de un cuadro que estaba perdido y que era un cuadro que era muy valioso por la historia que lo rodeaba y el que lo había pintado, pero llamaron a los expertos para poder analizar el cuadro y este llegó a la conclusión de que era exactamente igual al original, pero no era el original. E inmediatamente el precio al cual se pensaba vender fue completamente diferente, de tal manera que nos damos cuenta de que lo que es verdadero tiene un valor muy superior a aquello que es falso. Entonces, cuando alguien compra algo, un cuadro, por ejemplo, y después que ya lo compró se da cuenta que es falso, hay gran descontento, hay una decepción enorme al darse cuenta de que no era lo que pensaba, no era lo que había creído. Y precisamente este libro a nosotros nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender cuál es la vida real, cuál es la vida espiritual verdadera, de tal manera que como un experto, como un perito, nos va a poner nuestra vida delante de Dios y la va a comparar ahora con lo que Juan nos ha dicho en esta primera carta. Fue escrita a finales del siglo I, cuando en particular estaba desarrollándose una idea llamada gnosticismo y acompañado del ascetismo y otros asuntos donde decían, bueno, lo material es malo y todo lo inmaterial o lo espiritual es bueno. Así que esto comenzó a impactar la vida, no solamente de la sociedad, sino que también estas ideas permearon a la iglesia. De tal manera que se constituyó en una amenaza, en un peligro para los creyentes en los tiempos de Juan. Porque por un lado le estaban diciendo cosas, le estaban enseñando cosas que iban en contra de lo que ellos habían aprendido. Y piensa, ellos no tenían Primera de Juan como la tenemos nosotros, ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Así que en ese punto la realidad era algo diferente, para que usted me entienda. Tenemos Primera de Juan, lo podemos leer, podemos entender todo esto. Ellos todavía no lo tenían. Entonces, a partir de esta realidad,
se constituyó en una amenaza para los creyentes, no solamente en un aspecto práctico, en la manera en cómo vivían, sino también en las cosas que creían, porque estas falsas ideas negaron la suficiencia y la divinidad de Cristo. Entonces, este libro ahora, esta carta que Juan escribe precisamente es para que nosotros podamos, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de los mandatos divinos, podamos hacer un chequeo acerca de nuestra vida espiritual. De tal manera que podamos comprobar si estamos en la verdad, si tenemos vida eterna, si la vida espiritual que nosotros decimos tener es una vida espiritual que puede ser fundamentada por la Escritura, o si por otro lado no es más que una ilusión que hemos construido, que hemos nosotros desarrollado basado en ideas extra bíblicas. Así que por supuesto este libro es muy importante, es un libro muy interesante, que tiene muchas pruebas categorizadas en 3 grandes grupos que se repiten estas pruebas para que nosotros podamos validar. Es como que hay 3 pruebas que tienen las mismas características, pero en un nivel más profundo cada vez. Y vamos a ver algunas de ellas en esta tarde. Pero lo primero que quiero mencionar es que aquí ya hay una verdad que debemos considerar. Aquí hay un asunto que es muy importante para cada uno de nosotros. La necesidad del análisis, la necesidad de examinarnos, la necesidad de poder tener una regla clara por la cual nosotros podamos medirnos. Los hermanos que trabajan en construcción tal vez me entenderán que si no usan una wincha, si no usan una escuadra y si no usan el famoso plomo, la casa ha de quedar chueca. La casa no ha de quedar bien fundamentada, bien establecida. ¿Por qué? Porque no se midió de manera correcta y las piezas no encajaron como debían haber encajado, porque hubo una mala medida. Entonces, lo primero es que debemos analizarnos, debemos examinarnos, debemos nosotros tomar la palabra del Señor y aplicarlo a nuestra propia vida. Y esto tal vez puede sonar sin importancia, algo que no tiene relevancia. El problema es que podemos o puedes tener una idea de una búsqueda de Dios completamente errada. Una idea acerca de la realidad y de la vida espiritual que no está basada en la Escritura, sino está basada en mis propios anhelos, en mi propia idea acerca de Dios, en mi propia idea acerca de cómo debe ser la vida cristiana, en mis propios pensamientos acerca de cómo debe ser desarrollada la vida delante de Dios. Y aquí encontramos 3 grandes reglas o jueces que son usados precisamente para este propósito. En primer lugar está nuestra propia opinión. Una propia opinión forjada por la sociedad o tal vez una propia opinión forjada por un pasado religioso. Una propia opinión basada en nuestra propia lectura de ciertas verdades e interpretadas de manera personal sin considerar un aspecto más amplio, sacando textos fuera de contextos o agarrándome de alguna cosa que pueda tener allí para yo decir, tengo vida espiritual. Para yo decir ahora no, yo soy un creyente verdadero. Por otro lado, también existe otra regla, otro juez, que es lo que otros piensan de mí. Tal vez las personas me ven con un carácter, una personalidad, un comportamiento moral bastante bueno, ejemplar, y ellos dicen, qué buen cristiano es este hombre o esta mujer. Y nosotros comenzamos a tomar aquella idea, comenzamos a interiorizarla y finalmente somos convencidos de que esa es nuestra propia realidad. Porque las personas dicen, mira qué buena persona es, mira qué buen hijo es, mira esta. ¿Cómo no va a ser cristiano? ¿Cómo no va a él ser un hijo de Dios? Y finalmente aquello se constituye en nuestra regla, se constituye en nuestra medida, la opinión de los demás, y basamos toda nuestra creencia, toda nuestra fe y todo nuestro sustento en lo que otros piensan de nosotros. Pero hay una tercera regla, una tercera medida, que es lo que Dios dice, la opinión de Dios, la verdad de Dios. Entonces, es obvio que ese tercer punto, ese tercer juez, el que debería nosotros realmente, ante el cual nosotros deberíamos analizarnos. Porque hay un gran peligro en confiar en nuestro propio corazón.
De hecho, es bastante ilusorio confiar en nuestro propio corazón, porque eso nos lleva a pensar de una manera romántica muchas veces del cristianismo, no basado en verdades, sino basado en emociones. Así que yo soy cristiano porque el cristianismo me hace sentir tranquilo. Yo soy cristiano porque el cristianismo me hace sentir seguro en algunos aspectos, pero no tiene nada que ver con la eternidad. Porque el cristianismo hace que me vaya bien en los negocios. Porque el cristianismo, Dios hace que me vaya bien, que no tenga enfermedades. Si usted supiera la cantidad de personas que ven el Evangelio de esa manera, en muchos aspectos basta ver ciertos comentarios que realizan para darse cuenta que no ven más que la fe como un medio, como un amuleto para que todo le vaya bien en este mundo. Entonces debemos, en primer lugar, que a los ojos de Dios, reconocer que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y de hecho ni siquiera nosotros podemos conocer realmente nuestro propio corazón. Porque el profeta pregunta, ¿quién lo conocerá? Si es engañoso, si nos puede mantener engañados, ¿quién lo puede conocer? Y el profeta responde que es Jehová el que puede conocerlo. Él escudriña la mente, prueba el corazón. Tal vez has conocido alguna historia de un famoso engañador, un famoso estafador, cómo fragua todo su negocio. Hay estas famosas estafas piramidales. Hay uno conocido en Chile que salió arrancando y que luego volvió. Cómo fraguó ideas, cómo aparecía en la televisión, cómo era muy popular, cómo toda la gente le creía. Era un gurú de la economía, pero detrás de todo aquello simplemente había un engaño, había una mentira. Pero muchos cayeron presos de ese engaño. Y todo aquello que es grave, si vemos algunas que han ocurrido en el mundo, que han significado una crisis económica a nivel de un país o inclusive en cierto aspecto mundial, con lo grave que aquello es, queridos amigos, eso es un juego de niños al lado de lo que el corazón es. Es un juego de niños, porque aquello tiene que ver con cosas terrenales, pero lo engaño que muchas veces en nuestro propio corazón en el engaño en el cual nos tiene nuestro propio corazón, tiene que ver con asuntos realmente serios, con el destino eterno de nuestras almas. Entonces pensamos y creemos ser algo, cuando a la luz de la palabra del Señor no somos nada. Las emociones muchas veces pueden hacernos creer cosas erradas. Y a veces esto alimentado por personas que tal vez con buenas intenciones, pero no basados en la palabra del Señor, traen e inundan nuestra mente con pensamientos positivos que nos hacen creer que somos algo, que nos hacen creer que tenemos vida espiritual. Y de hecho en los tiempos en los cuales esta carta fue escrita encontramos lo siguiente, por ejemplo, versículo 19 del capítulo 2, personas que extraviaban a los hermanos con sus ideas erradas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaban allí, hablaban como creyentes, se desarrollaban como creyentes, pero sus ideas eran completamente ajenas a lo que realmente significaba ser un creyente. Versículo número 26. Juan dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Personas que están allí por medio de palabras e ideas erradas, trayendo una fe que no es una fe verdadera, una confianza que no debería haber en la mente de las personas, por cuanto están basando su cristianismo en cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Porque no todo el que dice Señor, Señor, realmente tiene acceso a la vida eterna. No todo el que dice pertenecer a la familia de Dios realmente pertenece. Así que debemos cuidarnos, debemos analizarnos y debemos cuidarnos en obtener certeza por medio de fuentes que no sean la palabra del Señor. Así que veamos los engaños ante los cuales hoy día las personas ceden. Tenemos el engaño de la moralidad. Ya hemos hablado de eso tantas veces y lo hemos mencionado ya. Somos tan buenas personas que decimos, ¿de qué debo arrepentirme? Pensamos ser tan buenos vecinos, amigos, hijos y padres y todo lo demás. La pregunta es, ¿por qué yo necesito a Dios?
O tal vez el engaño del intelecto. Los judíos estaban engañados con respecto a esto. Ellos decían, Pablo le reescribe con respecto a ellos en el capítulo 2 de Romanos, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mira, ese era el pensamiento de los judíos. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido apruebas lo mejor. Ese era el pensamiento que los judíos tenían de sí mismos. Y cuando tú sigues leyendo a continuación en el capítulo 2 de Romanos, te vas a dar cuenta que eso no significaba nada para los judíos. Otros confiarán en ceremonias, en ritos. Otros confiarán en alguna experiencia pasada. Y esto te puede conducir a muchas partes, queridos amigos, pero no te va a dar vida espiritual verdadera. ¿Y cómo puedo saber entonces si estamos en la verdad? ¿Cómo puedo saber si hemos creído de verdad? ¿Cómo podemos leer este versículo? Estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Cómo podemos nosotros saber ahora? Con seguridad, ese es el sentido de la palabra saber allí, tener certeza, seguridad de que tenemos vida eterna. Y Juan nos entrega herramientas para poder hacerlo. Como tal, el maestro, el experto en construcción, tiene su plomo, su wincha, su lápiz, su escuadra y todo lo necesario para que la casa sea bien construida. Juan nos ha dejado herramientas para que nosotros podamos ahora analizar nuestra vida, analizar nuestra fe. Y nos da 4 o 5 tipos de evidencia de vida espiritual que están dentro de estos grandes grupos que ya acabo de mencionar, que responden al engaño de los falsos creyentes. Por un lado la parte doctrinal, lo que creo, pero otras apuntando al aspecto de lo que hago, al aspecto práctico. Y he repetido varias veces en esta carta en un orden distinto, pero nos muestra lo importante que son estas cosas para que nosotros por ella podamos analizar nuestra vida espiritual. Y ese es el objetivo de esta carta, que sepamos por medio de estas herramientas, estos textos, estas enseñanzas, si nuestra vida es una vida real y podemos gozarnos con sinceridad en Dios. He escrito estas cosas para que tengan certeza, dijo Juan, de que están en la verdad, de que tienen al Hijo. Porque el que tiene al Hijo, dijo en el verso 12, tiene la vida. Así que este es un asunto confrontador también. Es un asunto que nos debe hacer pensar. Es un asunto que nos debe hacer meditar. Porque esto es algo básico del Evangelio. Esto es algo que es esencial en la vida. Versículo 21 del capítulo 2. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No es ninguna verdad elevada, no es una verdad que necesites ir a alguna institución académica, religiosa o leer una cantidad de libros para llegar a convicciones. Es tomar las herramientas que Dios por medio de Juan nos da, aplicarlas a nuestra vida y finalmente obtener una medida correcta conforme a esto. Así que veamos algunas de estas cosas que Juan escribió para que podamos nosotros validar y hacer un chequeo espiritual de nuestra propia vida. Lo primero es una conciencia que es sensible a la santidad. Una conciencia que es sensible, a la vida que Dios demanda. Porque si hemos sido salvos, si hemos experimentado el poder transformador de Dios, si hemos venido a la conversión, viene el anhelo de obedecer a Dios. Así de simple es, no necesitas ir a ningún lugar para aprender eso. La nueva vida que Dios da trae consigo un deseo de obedecer a Dios, de someternos a sus normas, de actuar y de hacer conforme a lo que Él nos prescribe en la Escritura. Y la Biblia nos llama a ser santos. La Biblia una y otra vez nos llama a ser apartados, a vivir de una manera diferente a como antes vivíamos, a abandonar lo que antes éramos para tomar una nueva manera de vida, una manera nueva de ver las cosas. Por ejemplo, en el versículo número 6 del capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque en una nueva vida
hay un deseo de obedecer a Dios. Por lo tanto, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no queremos obedecer a Dios y no queremos vivir bajo sus normas, hay un problema. No damos la medida de lo que es realmente la vida espiritual. El versículo número 3 del capítulo 2. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Otra medida, otra regla, otra herramienta aquí tenemos. En esto nosotros sabemos, podemos tener certeza si guardamos sus mandamientos, si los ponemos por obra, si los atesoramos en nuestro corazón. Porque dice el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, una vez más, la medida es el tal es mentiroso. El tal no está en la verdad y la verdad tampoco está en él. Versículo número 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces lo primero para poder hacer un chequeo espiritual, la primera medida y herramienta es que analicemos si hay en nosotros un real y sincero deseo de obedecer a Dios. Eso es la primera medida, herramienta que nosotros debemos tomar. La segunda que encontramos también en el libro de Juan es ese vínculo que se desarrolla de manera innata en el creyente que tiene que ver con la comunión espiritual. Versículo número 9 del capítulo 2. El que dice que está en la luz, el que dice que es creyente, el que dice que tiene vida espiritual, entonces es, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Otra herramienta más. Si no hay amor, si no hay un deseo de compañerismo, no hay un deseo y una preocupación por esas personas que antes odiábamos, entonces significa que aún está en tinieblas. Versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El vínculo de comunión espiritual, el vínculo innato y natural que viene en la vida del creyente, de querer compartir con otros creyentes de aquellas cosas que antes rechazaba, aquellas conversaciones que evitaba, ahora son su delicia, hablar, tener compañía con otros creyentes de tal manera que pueda ejercitar ese amor, ese deseo de estar junto a otros creyentes. Eso trae también el deseo de apartarse de las cosas que antes seguíamos, de las amistades que antes teníamos, de las cosas del mundo que antes disfrutábamos, para poder ahora junto a otros creyentes disfrutar de la nueva vida. En tercer lugar, parte del chequeo espiritual es la separación del mundo. Capítulo 2, versículo 15. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son mutuamente excluyentes. No puede existir amor por el mundo y el amor del Padre, el amor de Dios, la misma persona. Eso dice el texto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nuestra vida sigue siendo igual que antes, si nunca ha habido una transformación verdadera, si nunca ha habido un deseo de someternos a las normas de Dios y ahora vivir para la gloria de Dios y no para nuestro propio placer y no agradar a este mundo, dice el texto, el amor del Padre no está en él y nunca tal vez ha experimentado una verdadera conversión. Cuando es algo constante, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los meses, los años tal vez, y simplemente hay un conformismo con cierta religiosidad, pero aún ama al mundo, aún ama las cosas del mundo y no se está apartando del mundo, la muestra está aquí, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Porque las cosas del mundo no provienen de Dios. Las cosas del mundo no provienen de nuestro Señor. Por lo tanto, si no vienen de nuestro Señor y estamos buscando aquellas cosas que no vienen de Él, obviamente lo que estamos haciendo allí es buscando las cosas de nuestro amo, que es el diablo. Todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Y el verso 17 es ahora un entendimiento de lo pasajero, que es todo lo terrenal.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un entendimiento de que todo este mundo ha de pasar, de que no podemos hacer nuestra vida basado en este mundo, de que no podemos pensar con nuestra mente puesta en esta tierra, porque se nos ha sido dada una esperanza verdadera, una esperanza eterna. Así que ahora hay un entendimiento de estas verdades y no nos aferramos a este mundo, no amamos a este mundo, sino que ahora queremos amar las cosas de Dios. Así que hay una conciencia sensible a la santidad, a la obediencia a Dios. Hay un vínculo natural que viene por la comunión espiritual con otros creyentes. La separación del mundo, aquellas cosas que antes amábamos, ya no las queremos, no las necesitamos, ya no causan placer ni deseo en nosotros. En cuarto lugar, también hay un conocimiento instintivo y una lealtad a la verdad que hemos conocido. Esta es otra herramienta, es otra verdad que debe ser considerada. Versículo número 23, a partir del capítulo 2, encontramos allí muchas cosas relacionadas con esta. Versículo 21 primero. No se ha escrito como si ignoraseis la verdad, porque en el creyente viene un instinto por la verdad. En primer lugar, es un instinto que viene porque el Espíritu Santo habita en el creyente, sino porque la conocéis. Y en la medida que escuchamos, que estudiamos, que hablamos, esas verdades comienzan a ser mucho más claras, comienzan a ser como una luz. Al principio que tal vez está allí, es una luz tenue, pero esa verdad está allí. Y en la medida que leemos, que escuchamos la palabra del Señor, que tenemos conversaciones edificantes, esa luz comienza a llenar nuestra mente y cada día hay más convicción, más certeza, más seguridad. Esa verdad se desarrolla hasta que podamos entenderla de mejor manera. Pero al inicio hay un instinto de la verdad que en todo creyente está. Viene la conversión e inmediatamente nuestra conciencia despierta esta nueva verdad y aquellas cosas que antes instintivamente nos eran de mucho beneficio para nosotros, ahora instintivamente las rechazamos. Ahora instintivamente decimos ya no. ¿Por qué? Porque esa verdad está allí de manera instintiva y debe ser desarrollada, por supuesto, por medio de la enseñanza, pero está allí. Así que viene un entendimiento acerca de Cristo. Un entendimiento acerca de lo que lees, verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay un entendimiento acerca de Cristo, acerca de lo que Él hizo en la cruz, acerca de su sacrificio redentor en el Calvario. Hay un entendimiento de lo que Él hizo allí, lo hizo en favor de pecadores, en favor de mí, porque he sido convicto de mi pecado, he sido convencido de lo que realmente soy a los ojos de Dios, ya no ante los ojos de mis amigos, ni siquiera el entendimiento de mi propio corazón. Ahora he caído convicto delante de Dios, porque he entendido realmente quién soy delante del Señor. He visto mi pecado, he visto mi maldad, he visto las consecuencias de todo aquello. Y ahora también hay un entendimiento de lo que es el Evangelio. Mira, versículo 3 del capítulo 1. Lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído. Lo que hemos escuchado, estas verdades que nos son explicadas, estas verdades que pudimos nosotros comprobar aún en nuestra propia vida, ahora es evidente que entendemos el mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas, lo que significa en favor de pecadores, las implicancias que tiene para mi propia vida, todo aquello viene producto de este conocimiento instintivo a la verdad de Dios. Y por último, otra herramienta, y es con la que terminamos, ese sometimiento y obediencia a la palabra de Dios. Ya no queremos un cristianismo basado en nuestras propias ideas. Ya no queremos un cristianismo basado en las ideas de otros. Hay un deseo de vivir la vida cristiana conforme a la palabra del Señor nos enseña, conforme a la palabra de Dios nos dice, versículo 24 del capítulo 2, lo que habéis oído desde el principio. Esta es una verdad eterna. Y si consideramos ahora en un aspecto personal lo que hemos oído desde el momento en que Dios obró en nuestro corazón y desde que comenzó a perfeccionar nuestra vida en este mundo, lo que hemos oído desde el principio, eso permanezca en vosotros. Esa verdad de Dios que ha sido aprendida, esa verdad de Dios que escuchamos, que leemos,
esa verdad de Dios que podemos profundizar ahora, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es una prueba irrefutable de una verdadera conversión, cuando hay un sometimiento y hay una fidelidad a lo que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer. Así que concluyo diciendo ahora, no podemos agarrarnos de una sola medida para traer certeza. Un maestro necesita todas las herramientas para construir bien. Si solo tiene una wincha, no va a poder aplomar para que todo quede derecho. Así que probablemente no va a quedar muy bien. Pero cuando tiene todas sus herramientas es que puede construir algo bien hecho. Asimismo, nosotros no podemos pensar en cumplir solo una de estas y las otras las rechazamos y decir, yo tengo vida espiritual, yo soy un hijo de Dios. No se trata de eso. Porque no puedes decir que una casa es tuya por el solo hecho de decirlo. Muchos años atrás acompañé a mi padre a ver una persona que había, a la familiar de una persona que había fallecido. Me llamó mucho la atención. Había una dama que la había cuidado durante un tiempo. Y cuando entramos al lugar donde estaba la persona que había muerto recientemente, esta mujer estaba a su lado, lamentándose, haciéndole cariño, y lo único que decía era lo siguiente: ella me quería dejar esta casa para mí. Ella quería que yo me quedara con esta casa. Ella quería que esto quedara a mi nombre. El asunto, además de pensar que era un engaño, por supuesto, el asunto de que ella dijera eso no significaba nada. Absolutamente nada. El hecho de que nosotros digamos que una casa nuestra, por el solo hecho de decirlo, haber vivido allí un tiempo, o haber cuidado a la dueña por un tiempo, no significa que eso sea una realidad. De la misma manera como muchas veces personas dicen ser algo, pero no significa que eso sea una realidad. Se requiere una garantía, se requiere algo que compruebe, alguna escritura, alguna promesa o algo legal que vaya a afirmar que aquello que estamos diciendo es una verdad. Es algo que está fuera de nosotros, es algo que es externo a nosotros. Y obviamente aquello nos va a dar garantía de que aquello que decimos que es nuestro es nuestro. Y aquí tenemos la garantía, el testimonio fiel que nos permite a nosotros saber si realmente estamos en la verdad o no. Porque estas obras que nos dice Juan, estas cosas están trabajando en nuestra vida, están desarrollándose constantemente. Y allí entonces nosotros podemos decir estas cosas, como dijo Juan en el versículo 13. Estas cosas entonces, estas cosas que nos hablan acerca de la santidad, de la comunión, de la separación del mundo, de este conocimiento, de este sometimiento a la palabra del Señor. Estas cosas han sido escritas para nosotros. Algo externo a nosotros que nos dé garantía, seguridad y certeza de que realmente tenemos a Cristo. El problema es que si no tienes a Cristo, dice el versículo 12, no hay vida espiritual. No hay una vida cristiana verdadera. Pero si tienes a Cristo, dice, tienes la vida. Y termino simplemente diciendo, no puedes confiar en tu propia fuerza. No puedes confiar en lo que tus manos puedan hacer. No puedes confiar en tus propios pensamientos o en el testimonio de otras personas. A veces son útiles, pero nuestra verdad y nuestro fundamento debe estar en lo que la palabra del Señor dice. Y estas cosas han sido escritas para nosotros también, para que aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que ese creer es verdadero y que ese creer ha redundado y ha venido a ser vida eterna. Y para aquellos que tal vez se dan cuenta bajo este análisis que hay un problema, para que ahora dice crean de manera real y verdadera en el nombre del Hijo de Dios. Examínate a la luz de la palabra del Señor. Es el mejor ejercicio que puedes hacer. Incluso puedes hacerlo hoy. Puedes llegar a tu hogar, orar al Señor que te dé claridad, leer la palabra del Señor, pero debes ser sincero. Debes sacar tal vez la máscara que hay en ti, que te hace ver como algo que no eres. Reconocer tu incapacidad, la realidad espiritual de tu vida. Y debes venir delante del Señor pidiéndole que te perdone y te reciba. Si eres sincero,
La Biblia dice que Él te recibirá, te hará su hijo y tendrás vida eterna. Y estas cosas que han sido escritas testificarán que realmente eres un hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a todos.